Hola, soy Maribel Villa. Bienvenidos a Conversaciones, un podcast diseñado para motivar, exhortar y dar esperanza primordialmente a la mujer de hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un episodio más de Conversaciones. Este episodio nos vamos a enfocar a hablar un poquito más del propósito. ¿Cuál es nuestro propósito y cómo es que descubrimos ese propósito? Y pues para empezar la conversación vamos a dar una pregunta y es ¿cuándo fue la primera vez que escuchamos a alguien decirnos cuál es tu propósito o cuándo fue la primera vez que pensamos en cuál es nuestro propósito? Para mí fue muy jovencita, tenía más o menos como unos 14 años y una de esas tardes que estás sola, no estás haciendo nada y dije que nada más para esto estoy aquí. ¿Cuál es para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? Y no fue algo muy saludable porque no le pregunté a nadie más. Me pareció muy, no triste, discouraging, me bajó la autoestima en ese momento, decir, nomás para esto, para ir a la escuela o para hacerle compañía a mi mamá o para cuidar a mi sobrina, o sea, no se me hizo como que nada más para eso era mi propósito. Entonces, como no estaba satisfecha con eso, no fue algo muy saludable. Y luego ya después con el tiempo, cuando me convertí, comencé a escuchar la palabra propósito. Todos tenemos un propósito, Dios tiene un propósito, pero tampoco me fue muy bien porque yo pensaba en propósito de una manera muy cerrada y era como que el pastor, apóstol, profeta, todos los ministerios. Y yo, si no cabía en uno de esos, entonces me sentía como que no tengo propósito. Me sentía muy nerviosa con esta pregunta. Entonces, ya con el tiempo fui aprendiendo un poquito más de cuál es el propósito, pero esas fueron mis primeras indagaciones acerca del propósito. Del propósito. Para mí, yo creo que fue en un sentido, yo crecí en la iglesia. Esto de escuchar de propósito, cuál es el propósito, escucharlo así, a lo mejor no directamente, pero en ese ambiente. Yo creo que para mí inició entrando en la high school, cuando ya estás empezando a prepararte a qué universidad vas a ir, a qué colegio vas a ir, va a ser ahí mismo, fuera del estado, fuera de la ciudad. Yo necesitaba saber qué iba a ser, cuál iba a ser mi propósito. Siempre, no sé si todavía se acostumbra, pero se hacía un examen para ver a qué te alineas, en qué eres buena, en qué área. Y para mí cayó recuerdo muy bien, de consejera o trabajadora social, que el ayudar a otras personas. Y sí me gusta ayudar y ya eso conectarlo también en alguna manera con la iglesia de cuál es el propósito que voy a hacer. Es casi como si fueran dos cosas distintas académicamente y luego en el ministerio. Y a esa edad, 15 años, 16 años, o sea, la vida y cada día es amistades y diversión, no está uno enfocado mucho en qué voy a hacer de mi vida. Y pues yo creo que eso fue el inicio de preguntar y saber cuál es mi propósito, en qué manera. Y era tan exacto, consejera o trabajadora social. Pues, ¿qué es uno? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Pues ayudar gente. Sí me gusta ayudar, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no sé. O sea, no había importancia en ello. No tanto. Pues para mí, yo no crecí en la iglesia y el término propósito no estaba en mi vocabulario. Más que nada era como metas, sueños, qué deseaba yo hacer, qué se añoraba hacer o cuál era mi meta. Así es que la palabra propósito no la empecé a escuchar hasta que comencé a ir a la iglesia, que ya fue a mis 18 años, donde escuché Dios tiene un propósito para ti y el cómo descubrir ese propósito. Y sí hice unos de esos
como cuestionarios, ¿verdad? De cuáles son tus características, en dónde cuáles son tus virtudes o dones más fuertes y cómo desarrollar todo eso en la iglesia. Entonces, cuando yo hablo de propósito, automáticamente se va a la iglesia, en el ámbito espiritual. Cuando hablamos de metas, sueños, deseos, bueno, pues estás hablando que un poco más secular, que te gusta hacer, que no te gusta hacer, que se te da, que no se te da, ciertas cosas, pero en sí es básicamente lo mismo, lo que te gusta hacer o lo que no te gusta hacer, cómo se desarrolla eso y cómo se convierte en algo con propósito. Ahora que estoy así hablando de este tema, hace como 2 años, 3 años, fue cuando empecé yo creo que a entender un poquito más que el propósito no es solamente una cosa, que puede haber muchas cosas que puedes hacer con propósito. Y creo que eso me ha ayudado mucho porque sí creo que en el ámbito cristiano o en la iglesia se tiende a usar la palabra propósito, como tú mencionaste, que puede estar así un poquito como que da miedo, no sabes qué responder y te puedes sentir tal vez, ¿cómo se dice? Como un poco excluido. Sí, excluido o con temor a que si no descubro mi propósito. Que si no tengo un propósito, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué soy? ¿Dónde pertenezco o algo así, no? Claro. Sí. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué habilidades tengo? Yo creo que a esa edad de 16 años estamos, bueno, ya no tengo 16 años, pero en esa época es aprender mis gustos. En ese sentido, todavía para conocer cuál es mi pasión, mi interés, cómo me desenvuelvo. Habían muchas otras cosas para aprender en ese sentido, ¿verdad? Y es parte de la trayectoria de nuestra vida de explorar y ver qué me apasiona, qué me gusta, qué me interesa, qué habilidades tengo, cuáles son mis gustos. Va mucho de la mano con de qué manera gastamos nuestro tiempo, en qué nos gusta gastar nuestro tiempo, qué disfrutamos hacer. Ya como adultos, en qué gastamos nuestro dinero también y de qué manera nos sentimos más alegres. Entonces, para que sea a propósito, tiene que tener como un buen resultado. Entonces, claro, si te gusta gastar el dinero en cosas no tan buenas, pues no necesariamente ese es tu propósito. Pero estamos hablando de cosas buenas que están bajo lo que es de beneficio para nosotros, para nuestra familia, para alguien más. A mí me parece muy interesante la diferencia entre meta y propósito, porque es fácil para mí, a veces era fácil más bien antes usarlos, intercambiar esa palabra. Oh, es mi meta, es mi propósito. Pero aunque los dos llevan actividades que te llevan a culminarlos, a tenerlos, yo creo que a la meta se llega y ya, acabaste, llegaste a la meta, tienes otra meta nueva. El propósito es algo más orgánico que como que crece y se mueve con fluidez. Y para algunas personas su propósito continúa siendo el mismo por siempre. Para algunos de nosotros fluye un poquito más. Y para todos, el propósito más grande yo creo que es el mismo, que es servicio, alcanzar a más personas, engrandecer el reino de Dios, que esto yo ya no lo vine a saber hasta tal vez unos 6, 7 años, donde ya me sentí cómoda diciendo, ok, hay muchísimas cosas en las que puedo cumplir mi propósito. No tiene que ser específicamente predicando, cantando o haciendo cosas. Sí, y creo que como lo mencionabas, que es algo que fluye, algo que es orgánico, algo que no es lo mismo siempre. Nuestro propósito cambia de acuerdo a nuestras etapas, de acuerdo a lo que vivimos, a lo que estamos viviendo. Por ejemplo,
cuando te casas y tienes tu familia, tus hijos, pues tu propósito es ser mamá, estar ahí con ellos, ayudarlos, educarlos, ayudarlos a crecer, darles ese fundamento en su vida. Entonces tu propósito como mujer. Ahora, tengo personas allegadas o familiares o conozco personas que son mamás y a la misma vez son empresarias o tienen su propio negocio o tienen un ministerio donde viajan y tienen que ministrar y tienen, o sea, que no es simplemente soy mamá y se acabó. O sea, en eso, como yo en mi experiencia como mamá, fue ser mamá y a la misma vez es ser amiga, estar ahí para alguien más en su trayectoria, estar ahí para alguien más en su camino. Algunas van a ser mentora, poder ayudar a otras mujeres que vienen a una etapa similar a la tuya o que han pasado por una etapa como la tuya. O sea, es todo dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de en qué estás viviendo, dónde estás viviendo, lo que se está dando en tu vida. Entonces el propósito, me gustó mucho, Saraí, lo que mencionas, que no es necesariamente sinónimo con una meta, sino que va creciendo y se va moviendo de acuerdo a lo que estás viviendo. Yo creo que hay personas que se enjactan mucho el decir, este es mi propósito y nada más se aplica. Y te pierdes y pierdes el sentido en sí de la vida, que es disfrutar cada etapa conforme se vaya dando, conforme estás viviendo, y en eso encontrar un propósito. La palabra de Dios nos dice, hay un propósito para todo. Todo tiene su propósito y todo tiene su tiempo. Entonces a todo se le va dando conforme vas viviendo. Y esto se aplica en la iglesia y fuera de la iglesia. Claro. O sea, si estás yendo a la escuela, ¿cuál es tu propósito en la escuela? Obviamente es aprender, desarrollarte, conocer, pero también ser una influencia para las personas que están ahí, esperando como mencionaste, Saraí, el compartir, el hablar del evangelio y el expandir el reino de Dios. O sea, pero yo creo que eso es el propósito en general. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que nos lleva a eso. Todo lo que hacemos en nuestra vida nos lleva a cumplir el propósito de Dios, que es el expandir el reino. Entonces, todo lo que vamos a hacer, no importa lo que sea, ser mamá soltera, haber pasado por algún divorcio, el tener hijos, no tener hijos, estar en la escuela, no importa en el área o en lo que estés viviendo en este momento, todo eso nos lleva a ese propósito de expandir el reino de Dios de una manera u otra. Y en el momento que estás viviendo, disfrutarlo en su plenitud. Claro. Y buscar, yo creo que parte de ello en descubrir o encontrar o decir, este es mi propósito, me siento realizada, me siento bien, me encanta. Yo no sabía que esto era. Es una manera de poder reflejar y qué has hecho hasta el momento de hoy y en esa trayectoria pensar en ello, la memoria y qué es lo que te trajo mucho gozo, mucha alegría, en qué momentos disfrutaste. Claro. Y tomarlo, recordar de ellos y ver cómo puedo expandir más en eso. O a lo mejor no más fue en ese tiempo, esa etapa, ese momento, ese tiempo se acabó. Gracias a Dios, vamos a ir a otra etapa o vamos a iniciar algo más, algo nuevo, que a lo mejor me va a agradar o a lo mejor no. Otra vez, ¿verdad? Es una trayectoria en esa manera. Y me trae a mente cuando tenía 16 años, 17, 18, todavía tratando de abrir, este es mi camino. Trabajadora social, consejera. Y no descubro hasta más adelante en tiempo de voluntaria, en lugares donde me involucré, donde me di cuenta que yo no quería ser consejera ni trabajadora social. Esto es muy desgastante y lo estoy viendo cómo está funcionando y cómo se mira realmente en el mundo de trabajo. No me gusta. Es muy interesante cómo puedes
pensar, ¿verdad? Y decir, a lo mejor esto, y explorarlo y darte cuenta que no es lo que tú creías o no te satisface de la manera que tú pensabas que iba a ser. Y para mí fue hasta algo tan sencillo en el enseñar con niños y personas diciéndome, wow, lo haces muy bien. ¿De veras? Oh, ok. Pues cuando alguien me decía, qué bien lo haces, o sea, con una facilidad, con una confianza, y digo, ok, pues como que más lo acomodaba conmigo. No fue algo que se me impuso, sino que naturalmente se dio a donde, hey, se necesita esto, hazlo. Comencé a hacer y quise hacer buen trabajo en ello, me apliqué y había esto de que lo haces bien. Me agradan también esos comentarios, quise hacerlo mejor y se desarrolló algo en mí en donde puedo decir, me fascina, y qué parte de ello de enseñar es dar información y ver que a alguien le ayudó esa información, que les cambió su vida en alguna manera o fue el comienzo de algo para que ellos emprendieran algo, o fue un consejo sencillo, fue un apoyo. Eso es parte de la enseñanza. Y puedo ahora ver, mi propósito es enseñar. ¿En qué área? ¿En qué manera? El cielo es el límite, ¿verdad? ¿Qué te apasiona en esa área de enseñanza? ¿Verdad? Es igual como estamos mencionando en el área de la iglesia. Mencionamos los 5 ministerios. Maestro es uno. Hay muchas maneras. El predicar no es detrás de un púlpito. Hay muchas maneras en donde puedes desarrollar eso y ministrar. Son ministerios en ministrar, en dar, en servir, en engrandecer el reino de Dios y salir fuera de esta cajita donde tienes que hacerlo de esta manera. Así se ha hecho por mucho tiempo, y si no es así, entonces no es tal. No hay propósito. Y muchas de las veces en la iglesia nos podemos decir o preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? Y decir, bueno, es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? O sea, te puedes sentar por siempre y estar esperando a que la voluntad de Dios se realice en tu vida. ¿Y cómo sucede eso? Claro. ¿Verdad? No puedes. Yo sé que tal vez hay personas ahorita que están entre esa confusión de que cómo descubro mi propósito y que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Muchas personas van a decir, tiene que ser una revelación, tiene que ser algo así, y no, o sea, para mí personalmente la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida llena, una vida de abundancia, una vida de amor propio y amor al prójimo. Y en eso se va dando, como volvemos atrás, que es el propósito de alcanzar a más personas, servir a otras personas, y que se vaya desarrollando todo esto de expandir y extender el reino de Dios. Y vuelve a eso que nos apasiona, porque cuando a ti te apasiona algo, quieres hablar de eso, quieres platicar de eso. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el servicio, y a mí me apasiona diferentes maneras de cómo servir a alguien, cómo tener a alguien que venga a tu casa y lo hagas sentir que es bienvenido, y si van a tu trabajo, de qué manera podemos hacer sentir bienvenidas a las personas que son nuevas y todo eso. Entonces, como encontré una pasión en eso, en la hospitalidad, ahora quiero saber más y quiero compartir eso, y de qué manera eso me puede llevar a lo siguiente, que es, si soy hospitalaria, alguien va a sentir el amor que hay en la hospitalidad, ¿cierto? Entonces, de igual manera, volvemos todos al mismo círculo de que Dios es muy creativo y no es necesariamente ponerlo en la cajita de que tiene que ser de cierta manera en la que te vas a sentir que llegaste a tu propósito, sino que puede ser de muchas maneras. Para mí, mi propósito ha cambiado con las etapas en mi vida, y yo no tenía planeado ser mamá, ama de casa, pero llegó un momento en mi vida donde mi esposo estaba fuera por mucho tiempo y nuestros hijos estaban chiquitos y alguien necesitaba estar ahí para ellos más.
Y bueno, no entré en esa etapa de mi vida diciendo, yay, mi propósito es quedarme en la casa, pero aprendí a disfrutarlo. Y el día que solté eso, aprendí a disfrutarlo, lo disfruté y me sentí plena y me daba mucha alegría poder ir a todos los eventos y poder hacer esto y poder hacer aquello. Esa etapa terminó ahora, estoy en otra etapa y me da mucho gusto que ahora estoy en la etapa de estar trabajando y todos me han apoyado mucho y no hay ningún problema. Yo creo que todos tenemos diferentes etapas. Cuando estaba en esa etapa, tenía la oportunidad de pasar más tiempo con mis amigas, de ministrarnos las unas a las otras, de levantarnos las unas a las otras y decir, oh, ¿quieres empezar esto? Oh, pues yo te ayudo. Oh, ¿quieres vender esto? Pues yo te vendo esto. O sea, estar ahí las unas para las otras y cuidar de qué manera estamos hablando hacia el propósito de otra persona o a lo mejor apuntando hacia ese propósito. ¿Sabes que eres bien buena para enseñar? ¿Por qué no empiezas una clase para padres? O ¿sabes que eres bien buena para hacer galletas? ¿Por qué no vendemos galletas para Navidad y así tienes dinero extra? Cosas que tal vez puedes hablar a la vida de otra persona. Son acciones, pero esas acciones pueden llevar a una pasión y esa pasión puede llevarte a un propósito. Un escalón, ¿cierto? Que va hacia eso de descubrir y ver otra vez tus gustos, tu pasión, tu interés, tus habilidades. Y en el transcurso, en el caminar de todo eso, hay una satisfacción. O sea, escucho eso, ¿verdad? Ese propósito, pero en tener esa satisfacción de que no es trabajo, no es algo más que tengo que hacer. Me deleito en hacerlo. Tú mencionas el servir. Te escucho y hay un deleite en ti mirar a alguien más que se siente alegre, se siente contento y tú fuiste parte de ello. Y te sientes bien al final del día, sentiste que tu día fue lleno, productivo. En otra área que si en los 17, 16 años alguien te hubiera dicho, es que a ti te gusta servir, yo creo que dirías, no, a mí no me gusta hacer eso. Ni me gusta hablar con la gente. Que es esa trayectoria y nos lleva a donde estamos hoy, ¿verdad? Pero tuve que salir de la cajita. Sí, experiencias y las personas que se atravesaron en tu vida, las que te apoyaron como las que no, ¿verdad? Y en veces que esa dureza de crítica para algunos tumban, para otros levantan. Y muchas de las veces podemos tener gente muy positiva en nuestra vida y es bueno, pero también hay aquellas personas que fueron muy duras con nosotros, ¿verdad? Y enfócate y sé responsable y si no haces esto, es esto otro. Otra vez yo pienso que es parte de esa trayectoria de conocerte, de que necesitabas a alguien que te diera ese empuje. Y sí necesitamos diferentes personas, ¿verdad? Unos que nos mantienen a nivel, que nos dicen, hey, te estás yendo muy fuerte o tal vez esta no es la dirección, dale otra pensada. Como también necesitamos esos que nos echan porras, que son nuestros más fieles fans y que siempre dicen, tú puedes y hazlo y inténtalo. Y también necesitamos gente que nos va a dar un buen consejo, que tiene experiencia y que, oye, quiero empezar esto, me encantaría hacer esto. Y te puede decir, hey, tal vez si empiezas de esta manera o tal vez tienes que prepararte con tanto tiempo o por qué no intentas primero, por decir, yo quisiera trabajar pero no estoy segura en qué, pues intenta ser voluntaria en diferentes lugares y así pruebas diferentes cosas y más o menos ves en qué quieres, qué te gustaría enfocarte. Sí, creo que algo importante es saber que tu propósito no es tu carrera. Muchas personas piensan que mi propósito es ser doctor. Y ahí, esto es lo que debo de hacer y esto va a proveer para mi familia y esto va a proveer para mí, va a dar una vida, un estilo. Pero eso no es tu propósito, eso es tu carrera, eso es lo que tú haces para... ¿me entiendes? Tener dinero y todo. Obviamente que para ser doctor tienes que tener un poco de pasión, ¿verdad? Claro. O sea, no va a ser fácil ir a la escuela para tantos años y que no te guste, tampoco. Pero no significa que eso es lo único que puedes hacer o eso fue lo único para lo que has sido creado.
Ajá. O sea, tu propósito, Dios no te va a dar. Muchas veces pensamos que nuestro propósito es sacrificio, es sufrirla, es vérselas duras, es vérsela porque como cristiano, ¿me entiendes? Golpes de pecho. Y no, o sea, Dios, la palabra nos dice que Dios puso nos puso, Él cumple los deseos de nuestro corazón, pero Él puso esos deseos a nuestro corazón desde un principio. Entonces, por tanto, eso que nos apasiona, le apasiona a Él. Por algo lo puso en nuestro corazón, por algo está ahí, por algo esa pasión de servir en el área de ir a ayudar a un orfanatorio, ir a ayudar a un albergue, ir a gente que no puede hacer eso porque no puede ver eso. Hay gente que, no, pues yo ministro a través de mi baile. Yo me ministro a través de servir a la gente, como por decir, soy enfermera, soy doctor, esa es la manera en que yo ayudo, esa es la manera en que yo doy, ¿verdad?, a los demás. Entonces, el saber y reconocer que propósito va más allá de una carrera, va más allá de un oficio. El propósito es eso que te apasiona, que se convierte en algo que va a ayudar a alguien más, que va a beneficiar a alguien más como a ti mismo. La palabra dice, es más bueno dar que recibir, pero cuando tú das, tú recibes. Recibes esa gratificación, esa satisfacción de decir, estoy haciendo algo bueno para los demás, estoy haciendo algo bueno y que está edificando a alguien más. Ahora sé que muchas veces te estás mencionando tienes que salir de la cajita, tienes que salir de esas 4 paredes para poder tocar, para poder saber qué me gusta, qué no me gusta, a lo que soy buena, para lo que no. Y muchas veces el temor a fracasar nos impide salir de esa cajita, nos impide salir de esas 4 paredes, porque personalmente el fracaso no es mi mejor aliado, mi mejor amigo. Tampoco el mío. No, tomo el fracaso, no lo tomo bien, no sé tomar el fracaso de una manera buena, pero tener a alguien que te diga, hey, no estuvo tan mal, puedes sacarle provecho, esto puedes hacer de esto, hay una lección que aprender, hay algo que puedes aprender de esto. Ya es diferente, te ayuda a verlo no como un fracaso, sino como una lección. Como que, ok, entonces ahora puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. O tal vez esa no era la manera que tenía que darse, vamos a intentarlo de otra manera. Pero el no tener o dejar que el miedo al fracaso nos detenga de tratar diferentes cosas, diferentes áreas. Algunas de nosotras ya tenemos la idea de, ok, yo no soy buena para esto, ahí no me meto, pero soy buena para esto, entonces te puedo ayudar en esta área. Algunas de nosotras todavía no sabemos qué se nos da o qué no se nos da y tenemos miedo de intentar cosas diferentes. Por ejemplo, ir a un albergue a ser voluntaria, dices, no puedo ir sola, me da pena, no sé cómo empezar, no sé cómo hacerle, no sé. Entonces, hablarlo y decirle a alguien más, hey, tengo esto en mente, me gustaría hacer esto, pero no me gustaría hacerlo sola, o me da vergüenza hacerlo sola, o no sé ni cómo empezar, cómo le hago, dónde empiezo, qué. Entonces, ahí es donde, al darle tu vida a esa visión, ahí viene otra gente que va a involucrarse en esa pasión, en ese deseo y se va a dar, se va a abrir las puertas que se tienen que abrir y saber que si por una razón no se te da de esa manera o lo intentas de otra manera o simplemente no se te da y poder dejar ir, como dijiste tú, cuando es dejar ir ciertas cosas que pues no es para mí y ya. Sí, yo sé que ustedes son mujeres de propósito, así que me gustaría hacerles una pregunta. El propósito que Dios les dio, el llamado que Dios les dio, ¿nos podrían decir como de qué manera se ha venido a cumplir ahora? ¿Ha sido exactamente como lo pensaste desde un principio o ha tenido diferentes facetas hasta hoy día, que tal vez puede que ya sea o todavía no? Personalmente, creo que he tenido diferentes facetas.
y algunas de ellas no las he identificado en su tiempo hasta después, donde digo, oh, eso era parte del propósito y fue así como que dije, o me la perdí o lo pude haber aprovechado más, pero una vez más yo soy de esas de las que se va al extremo, ¿verdad? O sea, que es de que si no lo viví en el momento ya no vale. Porque no lo viví en el momento. Pero soy muy extremista, soy muy es todo o nada. Entonces cuando lo descubro a medias es así como que ok. Me aguanto, pero facetas, ok, cuando yo recibí mi llamado fue, vas a ministrar a mujeres. Yo de hecho tuve un sueño y que después con el tiempo hasta dije, ay, tal vez no hubiera dicho nada, porque sentía que no se había cumplido o no se iba a cumplir. Mi sueño fue, estaba yo en una cajita, parada en pues no era un púlpito, pero era un stage así chiquito, ¿verdad? Y estaba yo parada ahí y estaba ministrando, predicándole a una multitud de mujeres. Entonces, cuando yo lo hablé a la persona que se lo dije, fue así como que, oh, ok, cool, you know. Así nada más, o sea, no hubo mucho feedback, no hubo mucho... No hubo apoyo, ni no fue tampoco la respuesta que tú esperabas. Exacto. Fue indiferente. Ándale, indiferente. Entonces dije, bueno, ok, pero si Dios me lo dio, sé que va a ser así, ¿verdad? Sí. Entonces yo siempre pensé, fue detrás de un púlpito. Es en un stage, enfrente de miles de mujeres. Entonces ahí es donde va a ser mi propósito. Lo que tú pensaste. Pensaste que así iba a ser, ¿verdad? Y como, o sea, ya lo traduces tú y dices, ok, es eso en un stage, con tu micrófono, con tu púlpito, con tu Biblia y a predicar. Ay, vámonos, eso es predicar. Y no se dio así. Entonces tuve momentos donde, porque no se dio así, me desanimé y me entré en una vez más, es todo o es nada. Entonces, si no lo voy a hacer detrás de un púlpito con un micrófono en la mano, no va a suceder. Entonces, me llevó a un área así medio oscura, que no fue saludable, no fue bueno. Me enfoqué mucho en eso, que todo lo demás no tenía relevancia, no tenía conexión conmigo. Se me presentaban oportunidades de, pues, ¿por qué no hacer un grupo pequeño? ¿Por qué no hacer esto? No hacer diferentes maneras. Y no, cerrada, así como que no. Dios me dijo que era en un púlpito, con un micrófono y con mi Biblia en mano. Y eso va a ser. Entonces, me enfoqué tanto en eso que otras oportunidades que se me presentaban o las tomaba muy a la ligera, como que, es un estudio bíblico, es un devocional, ¿me entiendes? Sí. Así, que, ¿me entiendes? que no le di la importancia que tenía. Hasta que trabajé en un albergue y estaba compartiendo devocionales. Todos los viernes me tocaba dar devocional a las mujeres del albergue y pues había viernes que iba muy emocionada, muy entusiasmada, llena del espíritu a dar palabra, ¿verdad? A dar devocional, y había otros días como que aquí estoy otra vez. Hubo una vez que una de las mujeres habló de su testimonio, donde ella nunca había escuchado del evangelio. Ya a sus 40 y tantos años, nunca había escuchado del evangelio. Wow. Y me sorprendió tanto. Porque yo dije, aquí en Estados Unidos nunca se ha escuchado que Jesús te ama. Nunca se ha escuchado que hay otra vida. Ella venía fuera de la prostitución. Y era una cosa de familia. Su abuela, la mamá, las tías, era algo de familia. Generacional. Y me sorprendió tanto que me abrió los ojos. Ahí el Espíritu Santo directamente me dijo, ahí está. No necesitas tu púlpito, no necesitas tu plataforma. Ahí está. Entonces, ahí fue donde empecé a abrirme un poquito más a la idea que no es como yo creo que va a ser, es como Dios quiere que sea. Sí. Y hubo otros momentos que se me pasaron,
y hay otros momentos donde los disfruté al máximo y dije, esto es la oportunidad que Dios está dando y lo voy a tomar y lo voy a hacer. Claro. Pero hubo otros donde yo decía, ¿dónde está el púlpito? ¿Dónde está el micrófono? ¿Y dónde está la Biblia? ¿Me entiendes? Era, entonces ha sido una travesía, ha sido un caminar donde a veces todavía me encuentro yo como que cuestionando ese sueño, ¿me entiendes? Pero tengo que recordar, hey, los planes de Él son mejores que los míos, sí. Y Él tiene la manera en que lo va a hacer y Él es creativo. Claro. Y no vamos a parar solo porque no se te dio en tu púlpito y con tu Biblia. Pero larga historia, mucho más en eso, pero es ahí donde me encuentro con este tema. ¿Cuál era la pregunta, Sarai? Es que estábamos hablando. Gracias por compartir eso. La pregunta era, yo sé que tienen propósito, que son mujeres de propósito, y en que, como si has recibido un llamado, ¿de qué manera lo has llegado a él o a ese propósito? O a lo mejor aún estás llegando ahí. Maribel decía, por ejemplo, todavía estoy viendo de qué manera Dios en su creatividad me está enseñando diferentes maneras de alcanzar mujeres. Había mencionado antes, ¿verdad? De cuando inició ese momento de qué voy a hacer en mi vida, y en el transcurso del tiempo se me han presentado oportunidades de poderme desenvolver en áreas donde yo nunca imaginé que ni me interesaba ni que era algo para mí. So, la experiencia de poder compartir y enseñar a niños y mirar su interés, su atención, su sinceridad, inocencia, tan allí. Y yo era, esa información me impactó mucho en de dónde venían estos niños, quiénes son, y cómo mis palabras, mi presencia, abrazarlos, llamarles la atención, no regañarlos, sino que te dan la atención. Darles. Y es genuina. Y algo que mi mamá también me enseñó, mi mamá, su don era maestra, era muy buena ella, y ella decía, si puedes enseñar a niños y captas la atención de niños y los amas, puedes enseñar a quien sea. So, esto se me quedó muy grabado en mí, y claro que no en el momento, sino, qué interesante, ¿verdad? No hasta que vas pasando en la vida, vas creciendo, te prestan oportunidades. Y ahorita puedo decir que ese propósito se va cumpliendo más y más en diferentes maneras a través del ministerio de enseñanza, que ese es uno de todos los 5 ministerios. Yo creo que todos podemos alcanzar un poquito de todos. Tenemos las oportunidades muchas veces y por X razón decimos, oh no, así no. Eso no, lo rechazamos y se nos presta las oportunidades. Y es gracias a Dios que nos da esas oportunidades. Y ahorita puedo decir que mi propósito es enseñar. Y el momento que Dios me preste y las oportunidades que me da. No tiene que ser de esta manera o de esta manera. Y he tenido muchos sueños en muchas áreas, en muchas maneras, donde es la curiosidad, como que pone Dios una curiosidad, o el preguntar que te despierta y dices, ¿por qué? ¿O de dónde? ¿Cuándo? Esas preguntas. Y yo creo que esas preguntas ocasionan algo en nosotros para mover hacia enfrente, hacia algo, ese propósito. Comenzar las actividades, los pasos para llegar a tu propósito. Hacer esas preguntas y Dios, quien te la plantó a través de ese sueño, de ese alguien que te ministró, que te enseñó, que te dijo, lo sientes en tu ser y haces esas preguntas. Y esas preguntas son entre tú y Dios. Y presta el momento, si estamos atentos y nuestro oído espiritual abierto y nuestra alma honestamente abierta a decir, aquí estoy, Señor, ¿cuál es mi propósito? Yo creo que día a día y momento tras momento Dios va poniendo eso en tu corazón y te sientes una plenitud, una satisfacción de que es una sombrilla de enseñanza, pero abajo de esa enseñanza hay muchas oportunidades que continuamente tu propósito, tu don está allí.
Y es nomás que tú te prestes para decir esto es. Si es una persona, es una persona. Si es un grupo de 5, son 5. Si son 10, 10. Si son 1000, Dios nos va a poner ese momento en el momento que es. Pero es tocar esa alma, enseñar esa alma, es ministrar. Yo creo que en ese momento dice, Señor, tu propósito fue cumplido a través de mí. Sí. No soy yo, sino eres tú. Y en medio de ello, que tu nombre sea glorificado. Creo que cae algo allí en donde dices, gracias Dios. Yo sé, conozco mi propósito y está bien. A lo largo del tiempo. So, para mí yo siento y lo tengo muy fuerte en mi corazón, y es el enseñar. Pero con el enseñar viene mucho más, viene la paciencia, es discipulado. Es no nomás enseñar con mis palabras, pero son mis hechos, donde mis momentos tristes te van a enseñar algo a ti. Son tristes para mí y necesito de tu apoyo, pero a través de ese transcurso los dos estamos aprendiendo. Sí. So para mí esa enseñanza a mí me encanta, y el aprender diariamente y cualquier tema que en el momento sea apropiado y necesario. Yo me tengo que capacitar para poderlo enseñar, y muchas de las veces nuestra vida en sí es un libro para, mira, esta es mi experiencia, déjame te enseño cómo me fue a mí, qué aprendí en ello y cómo eso te puede ayudar a ti. Como ser mentor para otras personas. Otra vez, es una sombrilla, pero abajo de ello hay cosas constantemente pasando, oportunidades una tras otra, y nosotros en veces queriendo precisamente en esta manera, en este tiempo y en este color, en esta manera. Y si no es así, ¿cuántas oportunidades se perdieron para servir o sentirme con ese propósito en este día? Porque acuérdate que el mañana no es de nosotros. So, ¿qué puedo hacer hoy para sentirme que Dios cumplió su propósito en mí si el mañana no llega? En nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestro vecino, en nuestras amistades. Está para aventar. Y no hay una persona asignada. Tú ya estás preparado, ve. ¿La vida nos prepara? Quiero preguntarte a ti la misma pregunta, pero antes de ir contigo, quiero compartir esto, y no sé si hay alguien que necesita escucharlo. Hubo un momento en esta trayectoria del propósito donde estaba trabajando tiempo completo, puertas se estaban abriendo precisamente en este albergue, se estaban abriendo oportunidades para yo ministrar a otras mujeres, se me abrieron oportunidades para ir. Alguien me escuchó dar un devocional y me dijeron, no, quiero que vengas a ministrar a un evento que tengo de mujeres, y se estaban abriendo oportunidades para todo esto. Y yo dije, ok, aquí ya se está dando, ya se está desenvolviendo, aquí está empezando, ¿verdad? Entonces, llegó un momento donde tenía que quedarme en casa, o era la decisión de trabajar para pagar la guardería o trabajar o quedarme en casa a cuidar a mis hijas. Y en ese momento yo sentí como que eso me truncó el propósito, como que apenas estaban abriendo las puertas y me voy a ir a aislamiento con mis hijas, porque pues no tiene sentido que trabajé tanto tiempo para pagar la guardería, ¿verdad? Entonces decidimos que me iba a quedar en casa. Y me acuerdo que una semana antes de renunciar, iba yo en el carro y iba peleando con el Señor diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? O sea, yo ya lo veía así como que la luz al final del túnel y esto. Y me acuerdo que iba yo molesta, iba yo así como que, no puede ser. Y en una parada, el Espíritu Santo me dijo, y ya me voy a poner emocional, pero me dijo, tu ministerio son las mujeres, empieza por tus hijas. Wow. Y en ese momento, convicción del Espíritu Santo, así como que, qué tonta, ¿verdad? O sea, que cómo se me ocurre que puedo ir a ministrar a millones de mujeres y tengo a mis hijas en casa. Entonces, una convicción fuertísima del Espíritu Santo, y dije, Señor, perdóname, si esto es lo que tengo que hacer ahora, aquí estoy.
Y te digo, esos 2 años que estuve en casa con mis hijas no los cambio por nada. Fue difícil, fue frustrante. Estaba más que lista de ir a trabajar después de estos 2 años, pero las experiencias que viví con ellas, todo lo que aprendí, yo siento que ellas tuvieron una base que las ha ayudado hasta ahorita y las ha forjado hasta ahorita. No lo cambio por nada. Entonces, esas oportunidades que se te presentan, que muchas veces las ves como estorbos más que oportunidades, si no estamos en conexión con Dios, con el Espíritu Santo, se nos pueden pasar. Y las podemos ver como un estorbo y podemos truncar esa trayectoria, ese camino que Dios quiere que nosotros tomemos, porque eso te va a enseñar. Por ejemplo, ahora lo veo y me da humildad, me da honra y respeto por Dios, porque digo, wow, o sea, en su propósito no dejó que yo saltara eso tan importante en la vida de mis hijas. Entonces no sé si alguien necesitaba eso, tal vez era yo, nomás yo. No, yo creo que muchas mamás necesitamos para ti, por escuchar favor, eso. la misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No, pregúntate. Pregúntate a ti misma. ¿Mí misma? Para mí ha sido muchas diferentes maneras. Una etapa en mi vida, creo que tendría como unos 20 años, y me regalaron un libro que se llama El Escudero de Dios. Y aprendí lo que era ser un escudero, y es alguien que va a estar ahí. Y ha habido etapas en mi vida donde he dicho, ¿cómo se ve ser un escudero en esta situación? Porque al principio lo miraba muy literalmente, como tienes que estar ahí para tu pastor y tienes que defenderlo. Y a capa y espada. Otra vez, la cajita. Conciso, estos son los pasos y esto es lo único que se puede hacer. Y lo viene Dios con su creatividad y siendo un genio como Él es, y me movió todo, ¿verdad? Entonces, más que nada siempre ha sido como servir en donde es la necesidad en ese momento. Cuando ha sido con niños, lo disfruté muchísimo, me encantan los niños, eso estudié. Ahora no trabajaría con niños, todavía me gustan los niños, pero no los puedo cuidar por tanto tiempo, pero se ha visto de esa manera, ha sido con niños, cuando nadie quería hacer el ministerio de jóvenes o no era en ese momento posible, con los jóvenes. Entonces he tenido como muchas diferentes facetas, y en esta última donde estoy comenzó de una manera donde Dios solamente me puso en el corazón decir, lo que necesiten está bien, no tengo ninguna preferencia. Y luego terminé, no está en mi zona de confort hablar mucho ni estar al frente saludando a las personas o platicando mucho. Soy medio introvertida y me canso mucho con eso. Entonces, como que no es lo que escojo, pero me dijeron, pues necesitamos esto. Y dije, ay, mira, qué padre. Dije, bueno, eso dije yo. ¿Cómo le voy a decir que no a la chica, verdad? Y luego me fui a mi casa y volví a sentir eso, que Dios me decía, tú haz lo que necesiten. Y bueno, y a la siguiente cosa, y ahora necesitamos que hagas esto, y que andes sacándole plática a la gente, y así, yo. Bueno. De todas las personas del mundo. De todas las personas del mundo. Saraí. La plática corta así de que, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y eso a mí, yo quiero profundidad o nada. Y yo quiero muy pocos amigos o cosas así en mi confort. Que eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces mi propósito ha ido cambiando, pero siempre ha sido en esa área, en lo que sea necesario. Entonces ya ahora he aprendido a no decir, yo no haría eso. Porque cuando he dicho, yo apoyo el viaje misionero, pero yo ir a un viaje misionero, no gracias, porque no me gusta probar comida nueva, no me gusta hacer... Es como que Dios se ríe de mí, sabe que me encanta el sentido del humor y que a mí me divierten todas esas cosas, y Él me hace eso. Entonces, me ha pasado eso. Mi propósito ha sido así, donde sea la necesidad ahí, y ahora he aprendido a decir, pues si eso necesitan, aquí estoy. Y ha sido la verdad un placer para mí aprender eso y saber, me siento cómoda en ello.
aunque a veces me sienta nerviosa, insegura, ya he aprendido que, ok, me siento así, pero si Dios dice que esto es lo que hay que hacer, me va a respaldar, voy a aprender y a lo que viene. Entonces, para mí, igual ha habido ocasiones donde digo, tal vez debía haber hecho eso, pero luego ha sido, no creo que debía haber hecho eso. Me gustaría hacer esto. No, eso no es lo que vas a hacer esto otro. Entonces, yo creo que ha sido divertido y ahora de este lado ha sido divertido encontrar qué es, porque para mí el propósito era muy conciso y de verdad me sentía fuera de él. Me sentía como, yo no quepo, esa es la palabra incorrecta. No quepo. Se te entiende. No quepo. No cabo. No quepo es la correcta, el no cabo es la incorrecta. Okay. Sí, eso sí estás bien. No quepo en este cuadro. Entonces, me ha traído mucha seguridad y mucha alegría a mi vida. Exacto. Y yo creo que es eso que Dios es tan grande que Él sabe exactamente lo que puso en nosotros. Y Él sabe y conoce lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero también sabe que hay ciertas cosas a las cuales simplemente se nos tiene que exponer, ya sea para aprender o para que nosotros descubramos que en realidad es una pasión de nosotros. Prepararnos. O sea, no todo va a sentirse bien y no todo va a ser con florecitas y mariposas, sino va a haber momentos difíciles, va a haber momentos donde no vas a estar al 100% entregada. ¿Por qué? Porque no se te da, pero hay situaciones que son necesarias para nosotros crecer, desenvolvernos y conocer más de Dios. Yo creo que en estas circunstancias en la vida, creo que nos acercan más a Dios. Aunque yo tuve experiencias donde me alejé porque dije, esto no es, y aferrada, ¿verdad? Que esto no es, necia, que... no serás la primera ni la última. Pero una vez más, Dios en su misericordia, en su gran amor, ¿verdad? Te dice, hey, mira, esto es por esto te quise enseñar. Y con tanto amor que lo hace, ¿verdad? Y sí, ya tú dices, ay, ok, perdón. Ahora lo entiendo, pero es muy bonito descubrir nuestro propósito, descubrir lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida, en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra comunidad, nuestra familia, amistades. Y todos tenemos, yo digo que todos tenemos una cita divina donde Dios nos trae a gente a nuestra vida con un propósito, con un plan, por algo. Por algo alguien se atraviesa en tu camino y hay personas que van a estar contigo por mucho tiempo y hay otras que son pasajeras. Y es aprender que Dios tiene un plan para todos nosotros y es alguna razón. Y es decir, o sea, no te toma nada decir en la mañana, Señor, muéstrame tu propósito hoy. Espíritu Santo, guíame a lo que tú quieres que haga hoy y ponerlo en sus manos. Y no frustrarte ni jactarte tanto de qué es lo que tengo que hacer, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Es todo lo que hagas, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Él y Él va a bendecir cada cosa. Y si te estás desviando de alguna manera u otra, Él en su misericordia te va a decir, hey, no, regresa. Es acá y todo lo va a usar. La palabra nos dice, ¿verdad?, que todo usa para bien, para aquellos que le aman y viven de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿cuál es su propósito? Pues es lo que te apasiona, lo que te llama, lo que te da, pero también encuentras su propósito en aquellas cosas que no son muy de tu agrado. Ahí descubres cosas tanto de ti como de Él, de su personalidad en tu vida. Así es que es muy, muy bonito compartir sobre todo esto del propósito. Antes de irnos rápidamente, así solamente digan tal vez una sugerencia en qué hacer aquellas personas que están en el proceso de descubrir su propósito. ¿Qué hacer? Sé que mencionaron así de que salir de la caja. Un ejemplo de eso, ¿qué hacer?
¿Qué puedes hacer? Podemos tomar una clase. Definitivamente explorar, hay tanto para hacer, ¿verdad? Para alguien que es introvertido no es tan fácil, pero te recomiendo. Puedes tomar pruebas, hay muchas en línea para probar y luego ya más o menos tienes una idea y no tienes que ir al mundo abierto. Y ¿Como pruebas de personalidad? Como ¿Te pruebas refieres o cómo? Hay de personalidad, hay de talentos, hay de trabajo. Si estás interesada en comenzar tu carrera, hay pruebas para trabajo. A mí también me salió trabajadora social. ¿Hay algo? Mencionabas. Definitivamente cuando somos introvertidos nos es muy difícil salir de esa cajita. O sea, el riesgo es no te arriesgues a nada, ¿verdad? Porque el fracaso no es bueno. No es bueno. Estás segura en tu casa. No salgas. Pero definitivamente tenemos que salir de nuestro comfort. So, me encanta esta sugerencia que estás dando tú, Sara, de buscar, ¿verdad? Estos exámenes y ver, hey, ¿qué entiendo? ¿Cuáles son mis valores o cualidades que resplandezco en ellos o que me agradan o en fin? Definitivamente buscar, si no asistes a una iglesia, ¿verdad? Buscar un lugar donde siempre están ocupando ayuda y están constantemente de voluntario. Puedes ir a un shelter, puedes ir a un lugar donde sirven comida. Tiene uno de que necesitan voluntarios donde quiera, ¿verdad? Para ayudar, para servir. Estamos hablando de servir. Y no es algo permanente ni eterno. Es salir de eso un poco. Yo también otra cosa que ayuda mucho es platicar y conversar con nuestras amistades cercanas. A lo mejor con esa otra persona necesita también alguien acompañar y salir y buscar y conocer algo diferente. Si no es en la escuela de tus hijos, a lo mejor es en otra área de trabajo, como estoy mencionando, lugares donde están buscando voluntarios para hacer, ¿verdad? Que se necesita ayuda en alguna área o algo. Tiene uno que salir un poco de eso. Claro que algunos recursos para algunas personas están limitadas, pero eso no quita de ir a dónde vives, en qué área de la ciudad vives, en dónde, si es seguro, a dónde puedes ir a una distancia de caminar o a dónde puedo hablar, a dónde puedo ir para que me ayuden en esa parte. Pero una conversación con tus amistades creo que es el inicio de ello. ¿En qué área ves que resplandezco yo? O sea, ¿cómo me ves en ¿Para qué? qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? Para nada. Para algunas cosas, para mí, por ejemplo, la cocina ni de voluntaria. No, gracias. De veras. Yo de la cocina, cuando había actividad en la cocina, cobraba. O cuidaba niños. O traía pan. Yo les ayudo a limpiar. Eso sí, mejor. También. O traía pan. Los desechables. Sí, amén. Cuéntenme. Bueno, otra cosa que podemos hacer es simplemente, como decías tú, hablar, darle a las otras personas a conocer y decir, hey, me interesa esto, ¿me puedes ayudar? O ¿qué te parece si empezamos algo así? ¿Qué recomiendas? Y ¿crees que se me dé? ¿Crees que se pueda hacer algo exitoso? Y no tener miedo al fracaso, no tener miedo al que no te limites porque ya hay alguien más que lo está haciendo. Sí, que no te limites por eso. Porque para todos hay, así es que bueno, pues un honor una vez más, gracias y a seguir adelante. Muy divertido. Bien. Espero que este podcast te haya exhortado, motivado y traído esperanza. No olvides suscribirte para más episodios de Conversaciones.